Buenas noches, chicos. Excelente noche. Espero que se encuentren muy bien, al igual que sus seres queridos. Vamos a dar inicio a nuestra última unidad, la unidad 4, Fuerzas Globales del Cambio Disruptivo. Vamos a comenzar con la experiencia de aprendizaje, crisis emocional. El propósito. Nuestro propósito es analizar el impacto de las ciudades globales en la vida de las personas para proponer opciones de asistencia en situaciones críticas. Nuestro incidente crítico. Durante una conferencia sobre el tema Ciudades globales, cambio climático y calentamiento global impartida en una plaza pública de la Ciudad de México por un grupo de egresados de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ya finalizando el evento, un hombre de 50 años de nacionalidad canadiense, naturalizado mexicano, que ha seguido desde hace tiempo los diversos acontecimientos nacionales e internacionales sobre el impacto ambiental del uso del plástico, entra en una crisis emocional aguda al escuchar las cifras alarmantes sobre el impacto del plástico en el mar y la creación de las llamadas islas de plástico, hecho relacionado con el desarrollo de las ciudades globales. La actividad se interrumpe, hay un poco de confusión, molestia y hasta comentarios de burla en algunos de los asistentes. Sin embargo, los jóvenes a cargo de la conferencia sienten el compromiso profesional y moral de brindar asistencia al hombre en crisis, por lo que deciden actuar en consecuencia. Vamos a comenzar, como todas las sesiones, con las partes más relevantes de nuestra unidad 4. Ciudades globales. El concepto de ciudad global fue creado por la autora europea Saskia Sassen desde principios de los 80. Esta socióloga es experta en el tema y ha escrito diversos libros y artículos al respecto. Para ella, las ciudades globales son centros urbanos de importancia y renombre internacional. Ocupan una extensa plataforma urbana y generalmente contienen una enorme población. Juegan un papel muy importante en el flujo económico, social y tecnológico en su región, y desde luego a nivel internacional, ya que sirven de eje a un sistema económico globalizado. Por ello, en la actualidad las ciudades globales son muy relevantes para el ordenamiento mundial en el modelo del capitalismo global contemporáneo. Este tipo de ciudades son equivalentes contemporáneos a lo que en la antigüedad se les llamó ciudades-estado, comúnmente llamados imperios, que poseían autonomía política y administrativa y un gran poder económico, dominando a otros pueblos. Tenemos, por ejemplo, Atenas y Sumeria. Las características de las ciudades globales. Su geografía de globalización, que se refiere a que contienen al mismo tiempo dinámicas de dispersión y dinámicas de centralización. De dispersión, porque al abarcar diversos mercados internacionales, estos se dispersan e incluso se vuelven virtuales. Por ejemplo, con el rápido crecimiento de los filiales. ¿Qué son los filiales? Un ejemplo, una empresa filial es aquella controlada por otra entidad, conocida como holding o parent company, empresa matriz. Es decir, más del 50% de su capital social es propiedad de la holding. Es muy utilizada para implantarse en nuevos mercados, donde la empresa madre todavía no desarrolla su actividad. Tenemos, por ejemplo, a Walt Disney Pictures. Es una filial de Walt Disney Studios, el cual a su vez es propiedad de Walt Disney Company, la empresa principal o matriz. Disculpen, chicos. Centrales. ¿Por qué son centrales? Porque siguen estando centralizadas en ciertos puntos de las ciudades
sea en forma presencial o aprovechando también las tecnologías que favorecen la conexión global entre altos mandos empresariales. Por ejemplo, la Secretaría de Salud o la Secretaría de Educación Pública. Tenemos como ejemplo ciudades globales más poderosas: Nueva York, Londres, Tokio, París y Hong Kong. El cambio tecnológico acelerado. Ciudades globales se entiende claramente que estas, para tener el poder económico e influencia transnacional que requieren, se generan y al mismo tiempo se aprovechan de cambios tecnológicos sumamente acelerados y vertiginosos, por lo que las tecnologías se vuelven obsoletas muy rápidamente. Nos arroja que tenemos 4 grandes revoluciones industriales de la humanidad: primera revolución industrial, segunda revolución industrial, tercera revolución industrial y finalmente cuarta revolución industrial. En la primera revolución industrial, o la era de la producción mecanizada, se distingue por el invento de la máquina a vapor en 1760. Fomentó la mecanización de la agricultura y la producción textil y proporcionó tecnologías superiores para embarcaciones y ferrocarriles. La fábrica se convirtió en el nuevo centro de la vida comunitaria. En la segunda revolución industrial, conocida como la era de la ciencia y la producción masiva, se caracteriza por una serie de inventos como por ejemplo el motor de gasolina, aviones y fertilizantes químicos. El pensamiento científico avanzaba con grandes descubrimientos en diversas áreas. A principios del siglo XX, Henry Ford y su empresa estaban produciendo en masa el innovador Ford Modelo T, un auto con motor de gasolina. En 1900, el 40% de la población de Estados Unidos ya vivía en ciudades, respecto al 6% en 1800. Otras innovaciones como la energía eléctrica, la radio y los teléfonos transformaron la forma de vida de las personas. La tercera revolución industrial, denominada la revolución digital. Esta inicia en los 50, con el desarrollo de la microelectrónica, con los primeros debates sobre la inteligencia artificial, con el fenómeno de la digitalización. La información que antes se consumía o transmitía de manera analógica fue sustituida por los medios digitales. En esta etapa se comienza a impulsar también el fenómeno de la transformación digital, en el cual las empresas buscan mejorar los procesos operativos, la creación de nuevos modelos de negocios y la integración de la experiencia del cliente por medio de la tecnología. Y finalmente, la cuarta revolución industrial. En esta nos encontramos bajo una tormenta perfecta de tecnología. Es como si todo lo que siempre soñamos desde los 50 se hiciera realidad. Y aunque todavía no tenemos autos voladores, ya tenemos robots, mapas genéticos e impresiones en 3D. Esta revolución comenzó a principios de este siglo, teniendo como base la revolución digital, con un Internet mucho más móvil y mundial, por sensores más pequeños pero más potentes, y por la presencia de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en muy diversos ámbitos de nuestra vida. Las 10 tecnologías representativas de la cuarta revolución industrial serían: tecnologías relacionadas con cambios en el mundo físico, por ejemplo, la biotecnología, la robótica, la impresión en 3D, Internet en las casas, transmisión, almacenamiento y captura de energía. Tecnologías relacionadas con cambios en el mundo digital, por ejemplo, inteligencia artificial, cadena de bloques, nuevas tecnologías computacionales, realidad virtual y realidad aumentada. Conexiones globales totales. Nos encontramos frente a conexiones globales totales en el sentido de que la globalización llegó como un fenómeno que, si bien inició en el ámbito económico, hoy por hoy impacta todos los ámbitos de la sociedad. Estos procesos globalizadores, como señala Saysen, han contribuido a crear una sensación de impotencia entre los agentes locales,
una impresión de que toda resistencia es vana. Son transterritoriales, porque conectan lugares que no están próximos geográficamente, y sin embargo se encuentran intensamente conectados unos con otros, concentrando tanto los sectores principales del capital global como una porción cada vez mayor de grupos de población desfavorecidos, como los inmigrantes y mujeres en situación de dependencia. Estos son los temas y el contenido más relevante de la unidad 4. Vamos con las indicaciones para nuestra actividad de aprendizaje, crisis emocional. Revisa detenidamente los contenidos de la unidad 4. Lee con atención el incidente crítico derivado del problema prototípico, el cual ya leímos en esta parte. Elabora un documento que llevará por título Opciones de asistencia ante una crisis emocional provocada por temas ambientales. ¿Qué debe llevar mi trabajo? Introducción. En la introducción mencionarás el propósito de tu trabajo e incluirás algunos datos y hechos relevantes sobre la contaminación del mar por plásticos, particularmente lo relativo a la creación de islas de plástico, así como la intromisión de las ciudades globales y las conexiones totales derivadas de ellas en la contaminación del mar por plásticos. Puedes consultar, entre otras, las siguientes páginas. 2 opciones para la asistencia de la persona en crisis emocional. Esta parte irá en tu desarrollo. Desarrolla 2 opciones de asistencia que los egresados universitarios podrían proporcionar a la persona que está presentando la crisis. Cada una de las 2 opciones contendrá tipo de asistencia, ya sea médica, psicológica, religiosa, etc. Descripción, mención de las características y o pasos a seguir dentro de cada tipo de asistencia. Recursos, mención de los recursos materiales y humanos básicos necesarios para dar la asistencia y riesgos. En los riesgos, ¿qué implica? En términos de riesgos para el sujeto y para los que están interviniendo, poner en marcha la asistencia que estás proponiendo. Estos 3 pasos en cada una de tus asistencias. Conclusión. Elabora una conclusión de la experiencia de aprendizaje realizada, que incluya también tu propia opinión sobre lo positivo y lo negativo de las ciudades globales, así como tu posición personal frente a las inevitables conexiones globales totales que existen en la actualidad. Fuente de información, formato APA, 6ª edición. Ejemplo, opciones para la asistencia de la persona en crisis emocional. Una crisis es un estado temporal de trastorno que se caracteriza por una desorganización reflejada en una incapacidad para enfrentar la situación adversa que se está viviendo, manejar adecuadamente las emociones, enfocar el pensamiento y la conducta en resolver el problema. Intervención 1. Primera instancia. Consiste en dar los primeros auxilios psicológicos y restablecer el enfrentamiento inmediato ante la crisis que se está viviendo. Es la intervención psicológica en el momento de crisis, entendiéndose como una ayuda breve e inmediata de apoyo a la persona para restablecer su estabilidad personal a nivel emocional, físico, cognitivo y conductual. Esta intervención es llevada a cabo generalmente en el lugar donde se desarrolló la emergencia o en el lugar a donde las personas han sido trasladadas inmediatamente después de esta, como son los hospitales, la escuela, el hogar, la calle o ambientes de trabajo. No olvides, portada. En la portada puedes hacerla a color o en blanco-negro. Esta es tu decisión. Índice. Introducción, desarrollo, conclusión y no olvides referencias utilizadas en formato APA 6ª edición. Sube tu archivo al espacio correspondiente y espera la retroalimentación de tu docente en línea. En nuestro foro de reforzamiento, Conexiones Globales Totales. Una vez que has leído los contenidos de la unidad 4, accede a la siguiente liga y revisa la nota periodística y los videos que incluye, referentes a la trayectoria de la activista sueca Greta Thunberg,
De acuerdo con la misma, redacta un comentario con tu opinión sobre la personalidad de la joven y su labor en materia ambiental. Incluye al final una breve conclusión de por qué este caso es un ejemplo de conexiones globales totales. Lee las aportaciones de tus compañeros y realiza un comentario a cada uno de ellos. Cuida que tus aportaciones enriquezcan la discusión. Por ello, participa de forma respetuosa y con un ánimo de colaboración. Agrega al final una pequeña conclusión de por qué este caso es un ejemplo de conexiones globales. Ejemplo de un feedback. Como estudiante, voy a comentar el trabajo de dos de mis compañeros. He revisado tu trabajo y concuerdo contigo. La activista se ha convertido en un símbolo de lucha contra el cambio climático, lo cual le ha generado miles de seguidores, pero también de detractores en todas partes del mundo. Tiene una postura dominante en el podio y sabe manejar grandes multitudes defendiendo sus convicciones. Te comparto este artículo para que puedas conocer más sobre ella. Seguido de una página que ustedes hayan visto interesante o que creen que va a enriquecer el trabajo de su compañero. Indicaciones extras. Recuerda que debes participar de manera respetuosa, clara y no tomar ningún comentario de manera personal. Sus participaciones tienen como objetivo complementar, aumentar, enriquecer, contradecir y o refutar la participación de sus compañeros con argumentos sólidos y claros, basados en las lecturas realizadas. Es importante que mantengan una participación activa y con aportaciones relacionadas con el tema, lógicas y sustentadas en textos académicos, ya que la calificación dependerá de ello. No olviden incluir la fuente de consulta en formato APA sexta edición, tanto en su trabajo como en cada una de sus retroalimentaciones. Evitamos juicios de valor, los cuales no cuentan para su evaluación. Una disculpa, chicos. ¿Cómo buscar textos académicos? Vamos a ir a la página principal de Google. En el buscador vamos a poner Google Académico. Este les abrirá la siguiente página, Google Académico. En el buscador podremos redactar cualquier tema que estemos buscando que nos ayudará a completar nuestra actividad. En este caso, crisis emocionales. Les abrirá una ventana con documentos relevantes, seguros y con información sustentada que les servirá para poder realizar su actividad. Gracias y una disculpa, chicos. Gracias por su atención y gracias por estar aquí. Si tienen alguna duda, por favor háganmela saber.